estamos con un tema súper complejo hoy. Y que es el tema del derecho a la salud, ¿no? Y el acceso. Ahora también vamos a hablar con Constantino Tulupas. Constantino es también médico, especialista en farmacología, también es en farmacología clínica, o sea que también sabe mucho de medicamentos, pero además sabe de consultoría y gestión de medicamentos. Él ahora nos puede ir contando y alumbrando un poco cómo fue su trayectoria en este mundo. ¿Nos escuchás, Constantino? Sí, sí, y los veo. Y ahora me veo allí con ustedes, así que creo que me están oyendo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Capaz si te pudiéramos subir el volumen un mini pelito, pero igual te A ver, escucho, ¿eh? No, no me gustaría que no te escucháramos. ahí se oye mejor. Sí, ahí mucho sí, mejor. perfectamente. Bien. Eh, bueno, buenas tardes, Constantino. Es un gusto poder hablar con vos de un tema tan complejo y tan... Ayer veía, entre otras cosas, una entrevista a Floreal Ferrara que le hacían en Mm. 1993. Y Ferrara decía, hay un gravísimo problema en el tema de la salud, que es la corrupción. Y del 93 a esta parte, ¿hubo alguna modificación en ese tema en el ámbito de la salud? Eh, me sonrío porque creo que sabemos todos la respuesta. Yo quisiera darle un poquito de marco a tu pregunta. Ujú. Eh, Argentina es el país de las grandes oportunidades perdidas. En el año 63 tuvimos una ley llamada Doña Tibia que fue de referencia para que la FDA de Estados Unidos armara su propia agencia federal. O sea, Argentina tenía criterios para incorporar tecnología y medicamentos de avanzada en ese momento. Un medicamento nuevo no podía ingresar si no tenía algún criterio de ganancia terapéutica. ¿Qué quiere decir eso? Debiera ser mejor que el anterior para lo que está destinado, podría ser más útil incluso, o sea, superar al grupo farmacológico al que pertenece, o en su defecto tener más seguridad, menos toxicidad o menor costo. O sea, yo cuento esto, la mitad del país puede pensar que eso no existió nunca, digamos. Eh, Eso Menem y Cavallo lo destruyeron con el decreto 150, que borró 44 artículos de la ley Doña Tibia, entre ellos que el Estado era quien fijaba el precio del medicamento desde el Ministerio de Salud y la Secretaría de Comercio. Me escuchan bien, ¿verdad? Sí, sí. Sí, perfecto. Bien. Quiero destacar tres o cuatro cosas de lo que dijo Patricia, a quien escuché y a quien valoro y respeto mucho. Patricia nos dijo que la industria farmacéutica está a cargo del PAMI desde Alderete, o sea, eso en 1997. Nos dijo que no cambió nunca. Y yo puedo dar fe de eso porque en el año 2002 me hice cargo se creó conmigo la gerencia de medicamentos del PAMI y con Guadalupe Zulach la dirección ejecutiva de medicamentos. Hasta ese momento el PAMI no tenía siquiera un área que se ocupara de medicamentos. Y diseñamos un programa con los criterios que Patricia dijo recién. Los medicamentos que sirven son útiles y necesarios y están destinados al problema de salud para el que mostraron beneficio. En su defecto se convierten en un problema y hoy tenemos una super oferta de fármacos que el país tiene normas para regular, pero que a través de los distintos gobiernos no hemos logrado articular lo que en salud es indispensable, que es la Rectoría de Estado. En un reportaje hace 2 años, recordarás, Rubén, te dije que Argentina era el país más desregulado del mundo en Ujú. medicamentos. ¿Sí? Sí, claro. Bien. Bueno, entonces ahora te contesto tu pregunta. La corrupción en salud en Argentina
es un componente más de la cultura de corrupción. Cuando hablo de corrupción, hablo de los actores y el componente del sistema. Está naturalizado el pago por contraprestaciones en salud que puedan incluir incluso la prescripción de un medicamento. Eso no implica a todos los actores del sistema, pero fuertemente, yendo a tu pregunta anterior, la industria incentiva. Si esto fuera una charla de la industria farmacéutica, diría que son incentivos económicos para la prescripción. Como esta es una charla de una central de trabajadores, que me alegra que esté en proceso de reunificación, yo debo decir que lo que hace la industria es pagar sobornos. Ahí, y como trabajo hace 38 años en este rubro y en muchos lugares, bueno, encuentro médicos que trabajan muy honestamente y que prescriben de acuerdo a la mejor evidencia y con la intención de que el paciente reciba el mejor tratamiento disponible. Y también detrás de alguna de esas prescripciones existen incentivos que nadie transparenta. No conozco ningún médico que le diga a su paciente que ese tratamiento le conviene a los dos. Claro. Ahí, Nos entendimos, ¿verdad? sí, sí, perfectamente. Y en esta cuestión, mira, justamente escuchaba ayer o antes de ayer a un médico que denunciaba que de unos 30 medicamentos que él los llamaba de alto costo, esto también ya tuvimos algunas charlas con vos que vos los denominás de alto precio, esos medicamentos. Decía que de 30 o de 25 medicamentos, 21 de esos medicamentos de alto costo o de alto precio eran realmente paliativos, no eran ni siquiera medicamentos que curaran la enfermedad, ¿no? A pesar de su precio inconmensurable. Bien, vamos a ir, digamos, a ponerle contexto a eso. Estamos en un momento donde las agencias de regulación de medicamentos se han convertido en agencias de registro. O sea, no hay una valoración de la real utilidad o el valor terapéutico de lo que se registra. Se cumple o con un anexo, como en el caso de ANMAT, donde hay países que autorizaron y registraron, y ANMAT automáticamente evalúa la información, se ajusta a la que en esos países se consideró, y entonces tenemos en la globalización un fenómeno fantástico, que es que, por ejemplo, yo audito mucho oncología clínica y quiero decir algunas cosas porque hay pacientes escuchando y hay que respetar mucho la angustia y la necesidad de la familia y de un paciente oncológico. Hay tratamientos que han hecho aportes muy importantes en el área de la oncología, pero no son la mayoría de ellos. ¿Esto qué quiere decir? Pongo el número, lo que decía el colega, del 2017 hasta acá, FDA, que es la agencia de registro, la ventana por la que la industria ingresa medicamentos en el planeta, autorizó en oncología 207 nuevos medicamentos. Solo el 14% de ellos corrieron al tratamiento estándar anterior. ¿Se entiende lo que digo, verdad? O sea, si tratábamos un cáncer de pulmón con un medicamento A, apareció uno B que lo desplazó porque lo superó, o en el tiempo al agravamiento fue mucho más posterior, o aumentó la supervivencia, o mantuvo la enfermedad estable durante un periodo mayor. ¿Se entiende, no? Es decir, o sea, de 207 medicamentos, el 14%, que da más o menos algo así como 30, son de alto valor terapéutico. Todos los demás se han sumado a un arsenal donde los beneficios clínicos son muy discutibles. Entonces, lo que tengo para aportar, Rubén, y a la compañera le estoy hablando también, Inés, ¿verdad? Inés, sí. Bien. Lo que quiero aportar es que
además del alto precio y el precio disruptivo que la industria impone, y en Argentina, digamos, como zona liberada, lo hace con una voracidad en divisas que es inusitada. Tenemos en este momento los medicamentos más caros del mundo, en euros, en libras esterlinas o en dólares. O sea, cuestan más caros los medicamentos acá en la Argentina que en Estados Unidos, en Europa Bien, y en Inglaterra. bien, eso es porque se lo permitimos, primero. Segundo, se lo venimos permitiendo exactamente hace 30 años. O sea, Ujú. entendamos que acá tenemos, en este contexto histórico, un agravamiento por las características y por las medidas que se han tomado hasta acá de este gobierno, de algo que con episodios de intentar morigerar esta cuestión no han logrado que el Estado Nacional y las jurisdicciones del país federal que tenemos impongan una cosa muy básica. ¿Qué medicamentos deben ser cubiertos? ¿Cuál es su calidad de uso? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Y cuál es el precio razonable o justo que el sistema puede y debe pagar? Porque ustedes con Patricia dijeron algo importante y ella señaló, el sector público está muy complicado. El sector público está muy complicado y ya venía complicado. Y venía complicado sencillamente porque tenemos un doble estándar. El mismo médico que a la mañana trabaja en un hospital y no prescribe determinado medicamento porque sabe que no está en la farmacia de ese hospital o el ministerio de la jurisdicción no se lo va a comprar, no lo prescribe. Y el mismo médico a la tarde se lo prescribe una prepaga, bueno, o a una obra social. Debo aclarar que un médico trabaje por 3 sistemas a la misma hora es otro invento argentino, porque tampoco nos hemos dado un sistema de salud ordenado, ¿no? Esto también es bueno recordar. Sí, creo que infiero, ¿no? También de tus palabras que este sistema público desordenado también responde a esta cuestión de que la industria médico-farmacéutica es como la dueña del sistema y no permite que esos controles se establezcan. Es, es muy simple. Eh, yo me gustó el recorrido de Patricia porque ella salió de la universidad a la calle y a mí me pasó lo mismo. Nosotros salimos de la Universidad de La Plata y fuimos al IOMA en el año 89 con la hiperinflación. Y en el año 2000 teníamos el mejor programa de medicamentos del país, antagónico con el PAMI. En el PAMI estaba la industria y en la provincia de Buenos Aires había un programa que, eligiendo los medicamentos que deben ser consumidos, que debe ser negociado su precio para que todos puedan acceder, que en el caso del IOMA, con sindicatos fuertes, con coseguros, además, daba una cobertura altísima. Con Guadalupe Zulay fundamos el denominado sistema de dispensación de medicamentos en situaciones especiales. Ahí empezaron a aparecer la oncología, la oncohematología, el SIDA. En Yoma un día aparecieron 613 pacientes de SIDA que no tenían cobertura, que eran todos los pacientes que estaban en la provincia de Buenos Aires en ese momento. Bueno, había que ordenar eso, definir qué medicamentos, negociar. Nosotros logramos que los medicamentos oncológicos estuvieran en todas las farmacias. Hechos que yo rescato porque en realidad lo que ha habido acá en los últimos 25 años es una hiperconcentración del mercado de medicamentos en manos de la industria farmacéutica. Las droguerías más importantes son de la industria. Las farmacias no facturan los medicamentos de alto precio. ¿Me escuchan lo que digo, no? Es decir, las farmacias perciben un honorario que le ha puesto la propia industria, que no está transparentado en ningún convenio. Cuando en realidad una farmacia debiera facturar un medicamento. Piensen ustedes que un paciente, voy a nombrar algo muy simple, un melanoma, que era un diagnóstico trágico, hoy tiene con la inmunoterapia un par de alternativas de tratamiento que aumentaron la supervivencia, y estoy hablando de
muchos meses, y diría algunos años. O sea que es un aporte terapéutico. Bueno, ese tratamiento hoy cuesta cada 21 días 11 millones de pesos. Claro. Imposible Entonces, de pagar. Sí, sí, es decir, un usuario no lo compra. claro, entonces, como la industria sabe que los salarios en el modelo neoliberal y capitalista del 90 hasta acá en el mundo no superan los 1.500 euros de media o los 1.700 dólares de media, ya la industria tomó la decisión hace 20 años, los medicamentos los paga el Estado y la Seguridad Social. Y según lo que tolere cada mercado. Y los precios los ponemos en este nivel porque pues la industria es P por Q. A la industria los cuadros que mostró Patricia Rivadula no le preocupan, porque el año pasado la inflación, hasta yo diría abril, porque lo medimos en La Pampa, donde afortunadamente tenemos todavía un programa de medicamentos, fue 287,5 interanual, y el IPC de salud fue 295, los medicamentos aumentaron 320. Y Patricia mostró que hoy estuvieron todo el año por encima de la inflación, incluso hoy, de la inflación con recesión que hoy tenemos, vamos a decir las cosas como son. Entonces, quiero decirles algo que puede explicar. Un segundito, tengo que abrir una puerta, ya estoy. Sí, sí. Estaba pensando, Rubén, cuando lo escuchábamos a Constantino, que el gobierno manda a auditar a las universidades, pero no manda a auditar a los laboratorios, ni a la industria farmacéutica, ni a las clínicas privadas. O sea, es el mundo del revés. Y lo que pasa es que un gobierno que considera héroes a los fugadores de divisas, por ejemplo, es muy complejo que vaya o tome alguna medida para controlar los estragos que puede hacer la industria farmacéutica o el complejo médico industrial sobre la gente. Sí, claro. Es como pedirle peras al olmo. Ahí realmente. Estaba de vuelta Constantino. Seguimos conversando con yo quería Constantino aclarar algo Tulupas. que me parece que es un dato importante que no aparece en muchos lugares. El Producto Bruto Interno per cápita de la República Argentina a fines del año pasado, hoy no lo conocemos, fue de, voy a redondear, $13.000. ¿Sí? O sea, cada argentino produjo durante 2023 lo que hoy sería el cambio oficial, 13 millones de pesos. ¿Sí? Vieron que escuchamos recurrentemente que hace 10 años o más de 10 años que Argentina no crece, ¿no? Bueno, nuestro sí. PBI en ese contexto fue $13.000. El PBI de Estados Unidos de ese momento, de diciembre, fue de $79.000 per cápita. Y hoy es de 81.500. ¿Sí? Los precios de medicamentos que el complejo médico industrial define, lo define en un contexto donde el PBI de Estados Unidos es de $80.000. El PBI de salud nuestro, digamos, nuestro PBI per cápita total equivale al PBI de salud de los Estados Unidos. Estados Unidos gasta por cada norteamericano $13.000 en el complejo médico industrial, en los medicamentos con los precios más caros del mundo y en el gasto sanitario más caro del mundo. Y debo decir algo, y esto ustedes lo saben, en Estados Unidos ese gasto de casi $13.000 por habitante es el doble que el que tiene hoy Canadá, es el doble que el que tiene Alemania, es el doble que el que tiene Francia, es el doble que el que tiene Suiza. Y estoy hablando de países con resultados, y es más del doble que el que tiene el Reino Unido. O sea, lo que Argentina acríticamente permite y tolera es que nos hagan precios para un PBI que excede casi 10 veces el nuestro. Y eso nos parece algo así como encantador, porque esto no se discute en ningún lado. Europa durante muchos años se resistió a eso, y los países de lo que quedaba del viejo estado de bienestar le decían a la industria: momento, esto no ingresa si no entra a este precio, porque no lo podemos pagar.
Uruguay lo hace. Brasil le pone un techo al ingreso. Entonces nosotros escuchamos que Argentina necesita una agencia de evaluación de tecnología. No, Argentina necesita rectoría de Estado, decisión política y hacer cumplir lo que corresponde, que es que la gente se dé cuenta que con 9.000 de los 17.000 medicamentos que se venden en Argentina podemos tener toda la necesidad terapéutica cubierta seriamente y que los precios que hoy pagamos son sobreprecios. Y pongo un ejemplo muy claro. Sí. Hasta hace muy poco había vales de mercado. ¿Recuerdan que uno iba a una farmacia y decían no tengo obra social ni prepaga y le descontaban el 30 al 40%? ¿Se acuerdan de eso? Sí, y si uno decía tengo IOMA, tengo SECAC o tengo, no sé, cualquier prepaga, la farmacia automáticamente le subía el precio y tenías que pagar por el precio de venta. Bueno, en la ley de prescripción de nombre genérico, en el artículo 7 del año 2002, el Congreso de la Nación definió que el Ministerio de Salud de la Nación tenía que publicar los medicamentos que existían en el mercado. Tenía que publicarlo ordenándolos de modo que el consumidor pudiera reconocer las diferentes marcas de cada medicamento. Tenía que actualizar los precios de referencia y es un mecanismo indirecto de regulación de precios. Claro. El presidente de ese momento, Duhalde, lo vetó ese artículo. Y después nunca más fue repuesto. O sea, nosotros no tenemos un formulario terapéutico. Nosotros tenemos un manual de precios que la propia industria dibuja. Digo que dibuja porque ustedes pueden leer que un medicamento está publicado a 60 millones y se puede conseguir por 2,5 millones. O sea, tenemos, digamos, es problemas un desquicio, graves. Claro, pero es un desquicio directamente, ¿no? Lo que sucede. Y es como un robo tan en la cara que además provoca dolor, ¿no? Porque decís, ¿cómo puede ser que haya tanta gente con dificultades de acceso a los medicamentos y que no haya una voluntad política de controlar este desmadre de la industria, ¿no? A ver, tengo una noticia relativamente buena. El sistema está a punto de estallar. ¿Por qué? Porque la voracidad del mercado es como que se pasó de mambo, como dicen los chicos ahora, y la industria, como no termina de confiar en el devenir económico de las medidas macroeconómicas que hasta acá conocemos, sí sabemos la microeconomía, digamos, la recesión y la pérdida de acceso, no está dispuesta a bajar los precios. Entonces, hoy hay un ministro de Salud de la Nación que sabe perfectamente lo que es la costo-efectividad, el costo de los tratamientos, ha trabajado en fundaciones y en institutos para que la seguridad social defina qué es lo que hay que cubrir, cuáles son los costos razonables. Ha trabajado, integrado equipos técnicos que saben hacer eso muy bien. Ahora, se habla de que hay que bajar el precio de los medicamentos, pero ¿ustedes vieron hasta ahora alguna reunión convocada al efecto? No, que de hecho los últimos acuerdos de precios, que creo que los hablamos en otras conversaciones con vos, los últimos acuerdos de precios que se hicieron durante el gobierno de Alberto Fernández, duraban lo que un suspiro. Sí, sí, porque además la industria siempre hace trampa y te dice aumenté 5, pero le aumentó 14 al que más vende y le aumentó 0,4 al que vende de vez en cuando. O sea, lo que mostró Patricia recién. Las crónicas son las que más aumentan, es decir, todo lo que es más necesario es más caro. Y la P, que sería el precio, compensa la Q, que sería la caída de consumo. Oye, hoy hay un 25% de caída de recetas o de dispensa de medicamentos. En algunos pocos casos, bienvenido, porque se consumen cosas que no son necesarias, pero en enfermedades crónicas. Eso, como decía Patricia, genera... Miren, ustedes tocaron el tema publicidad.
la calidad, la seriedad sanitaria de la República Argentina se puede ver por televisión en 5 minutos de propaganda. Porque para ver un gol hay que recordar que Buscapina lo auspicia. Y para que alguien vaya a firmar una escritura hay que tomar Sertal. Estamos todos locos. Entonces, es zona liberada, es deliberadamente permitido. Bueno, se han pasado, yo integro el Grupo Argentino para Uso Racional de Medicamentos, se han pasado los medicamentos para la gastritis y la úlcera, el omeprazol famoso, a condiciones de venta libre, lo cual es una grosería, es una barbaridad. Y otra barbaridad que quiero que los compañeros escuchen y que los trabajadores escuchen, es aceptar que un medicamento, cuando pasó a ser de venta libre, no puede ser cubierto. Eso es una grosería de mercado que los convenios farmacéuticos y las obras sociales y las prepagas que así lo hacen, se quieren sacar de encima la responsabilidad de cubrirlos. Cuando hay dentro de esa lista que es de mercado, no tiene ninguna calidad científica, cero no de venta libre, incluso muchos de ellos, miren, pongo un ejemplo simple, alguien va al médico por constipación y le prescribe vaselina líquida, que es de venta libre hace 40 años, ¿sí? La vaselina líquida con una receta prescripta dejó de ser un medicamento de venta libre, está prescripto y tiene que tener la cobertura que le corresponde. Distinto es cuando yo voy a la farmacia sin nada y entonces entro en el libre juego de mercado. Pero aún muchas obras sociales y prepaga, prescripto por un médico, habiendo ido al médico, por ser de venta libre, yo no te lo voy a cubrir. Eso es una grosería que todo el mundo acepta como normal, es una locura. Como última pregunta que te hago, Constantino, para no abusarnos de tu tiempo, ¿cómo hace la sociedad argentina para revertir esta situación? A ver, nosotros históricamente hemos esperado que desde la nación hacia las distintas jurisdicciones venga algo así como un ordenamiento, criterios, esta rectoría que reclamamos para poner un poco blanco sobre negro, garantizar acceso a medicamentos esenciales y a prestaciones del orden esencial. Y en realidad los países que son exitosos en términos sanitarios siempre sustentan eso en programas, y esos programas, cuanto más localmente se consolidan, mejores resultados dan. Somos un país federal, siempre debimos tener programas en cada una de las provincias, pero la Rectoría Nacional, les pongo el ejemplo, ¿cómo se vacuna hoy para el dengue? Como cada jurisdicción le parece. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí, claro. Sí. No, entonces, yo no quiero un ministerio para que compre y reparta ambulancias por todo el país, porque una ambulancia la puede comprar con un precio testigo, cualquiera la puede comprar, sin pagar más de lo que se debe pagar por una ambulancia, y tampoco que cada jurisdicción espere que le compren los anticonceptivos para que le lleguen. También podemos definir qué anticonceptivo hay que comprar, cuáles son las normas de atención y cuál es el precio testigo y que cada jurisdicción lo compre. Lo que no podemos es seguirle dejando el PAMI a la industria farmacéutica, el IOMA a la industria farmacéutica, y que entonces todo sea una discusión. Yo hoy a la mañana para un cáncer de próstata discutí con un médico con el que nos pusimos de acuerdo 3 opciones de medicamentos, fármacos, no voy a decirlos para no aburrir a la audiencia, pero uno cuesta 750.000 pesos, otro cuesta 6,5 millones a un buen precio de compra y otro cuesta 11. Enzalutamida, apalutamida, darolutamida. Si uno va a cualquier centro de derivación, va a salir con una prescripción de apalutamida o darolutamida, porque son las más nuevas. Y quizá porque acá esté encerrado eso que preguntó Rubén al comienzo. Bueno, nada, hay que trabajar mucho. ¿Y qué diga hacer la sociedad? Sus organizaciones tienen que hablar de este tema y tienen que demandar respuestas. A los actores
que uno considera que tienen otra ideología y a los propios. Porque saben una cosa, este problema atraviesa de modo transversal el país. El interior del país está en problemas muy, muy importantes. Constantino. Perdón, creo que es fundamental conocer todo esto que estamos charlando hoy, tanto con vos, Constantino, como con Patricia, porque si no lo conocemos no sabemos cómo modificarlo, ¿no? Así que me parece súper interesante todo lo que estuvimos hablando hoy. Muchísimas gracias. Te hago un comentario, Inés, para poner en ejemplo esto. Durante 10 años el IOMA tenía como custodios de su programa de medicamentos a todas las organizaciones gremiales, incluida la CGT. Ya no. Hace 20 años que ningún sindicato milita activamente esta política. Bueno, tarea para el hogar, Constantino, entonces. Mira, mañana estamos en Chicop con Jorge Rachid. Mañana en Chicop, ahí en Buenos Aires. Después, si lo graban, te lo voy a mandar para que lo pongan en el streaming, Rubén. Bien. Buenísimo. Dale. Lo esperamos porque sabemos la importancia de estos temas, Constantino, y por eso nos interesa difundirlos y nos interesa siempre tu voz, que es muy esclarecedora, porque es un mundo que está velado a los ojos del pueblo y necesitamos quitar muchos velos en nuestra sociedad. Así que, Constantino, muchísimas gracias por esta participación. Al contrario, gracias a ustedes y bueno, muy amables. Muchísimas